Algo cambia cuando dejas de luchar tan duro por todo. No rendirse, sino soltar el agarre del esfuerzo y la resistencia constantes. Este cambio comienza con la comprensión de una verdad simple. Recibir no se trata de ser pasivo o perezoso, se trata de estar abierto. Este video explora una frase que puede cambiar fundamentalmente cómo experimentas la vida, las oportunidades y la abundancia. Di esto y permítete recibir sin esfuerzo. Estas palabras representan más que pensamiento positivo. Apuntan a una reorientación completa de cómo te relacionas con lo que quieres, lo que necesitas y lo que fluye naturalmente hacia ti cuando dejas de bloquearlo. La mayoría de las personas viven con una barrera invisible entre ellas y las cosas buenas que desean. Esta barrera no fue construida intencionalmente. Se desarrolló a lo largo de años de mensajes que te decían que la valía debe ganarse, que la facilidad significa que estás haciendo trampa de alguna manera, que si algo llega sin una lucha visible, entonces tiene menos valor. Estas creencias son tan profundas que quizás ni siquiera las reconozcas como creencias. Se sienten como hechos sobre cómo funciona el mundo. Pero, ¿qué sucede cuando cuestionas estas suposiciones? ¿Qué cambia cuando consideras que tu esfuerzo constante podría estar alejando precisamente las cosas que buscas? La tensión que llevas, la necesidad de controlar cada resultado, el miedo a no merecer lo que quieres a menos que sufras por ello primero. Todo esto crea un estado de resistencia interna que hace que recibir sea casi imposible. La frase que exploramos hoy ofrece un camino diferente. Te invita a pronunciar palabras que reconfiguran tu relación con el recibir, la valía y el flujo. A lo largo de este video, examinaremos cómo el lenguaje moldea tu mundo interior, qué significa realmente permitir, por qué el esfuerzo excesivo a menudo se convierte en el problema en lugar de la solución, y cómo el uso consciente de afirmaciones puede ayudarte a reprogramar los patrones mentales que te mantienen atascado. Al final, comprenderás no solo la frase en sí, sino cómo convertirla en una práctica viva que transforma cómo te mueves cada día. Esto se trata de alinear tu estado interior con cómo la vida realmente quiere apoyarte cuando dejas de resistirla. Antes de empezar, suscríbete al canal y si estás listo para liberar la lucha y abrirte a recibir lo que realmente mereces, escribe en los comentarios: "Me permito recibir sin esfuerzo". Las palabras que pronuncias hacen más que comunicarse con los demás. Moldean el paisaje de tu mundo interior. Cada vez que dices algo en voz alta o en silencio para ti mismo, estás reforzando una creencia, fortaleciendo un patrón o creando un camino en tu mente que se vuelve más fácil de seguir cada vez que lo usas. Esto no se trata de pensamiento mágico. Se trata de cómo la repetición crea hábitos mentales. Y los hábitos mentales determinan lo que te parece posible, creíble y disponible. Cuando te dices repetidamente que las cosas son difíciles, que nunca tienes un respiro, que nada te funciona, no solo estás describiendo tu experiencia, la estás construyendo activamente. Tu mente toma estas afirmaciones como instrucciones sobre cómo filtrar e interpretar todo lo que sucede. Las oportunidades que podrían haber parecido prometedoras son descartadas porque no encajan con la narrativa que has estado reforzando. Las pequeñas victorias se minimizan porque reconocerlas contradeciría lo que sigues diciendo sobre tu vida. Lo contrario es igualmente cierto. Cuando empiezas a hablar de manera diferente, algo en tu percepción comienza a cambiar. Esto no sucede de la noche a la mañana. Y no sucede porque las palabras tengan un poder sobrenatural. Sucede porque tu cerebro está diseñado para buscar evidencia de lo que le dices que busque. Si dices que eres alguien que lucha sin cesar, tu atención se centrará naturalmente en cada dificultad y pasará por alto cada facilidad. Si empiezas a decir que estás abierto a recibir, tu conciencia comienza a notar momentos en los que las cosas fluyen, donde aparece ayuda, donde las oportunidades se presentan sin forzar. ¿Por qué esto es importante para la frase que exploramos? Porque di esto y permítete recibir sin esfuerzo no es solo una frase para repetir sin pensar. Es una elección deliberada para interrumpir el viejo patrón de escasez,
lucha e indignidad que la mayoría de las personas refuerzan docenas de veces al día sin darse cuenta. Cada vez que pronuncias estas palabras, estás haciendo un pequeño retiro de la cuenta de tus viejas creencias y depositando en una nueva cuenta que te sirve mejor. Con el tiempo, el equilibrio cambia. La nueva cuenta crece. Los viejos patrones pierden su control. Así es como el lenguaje se convierte en una herramienta para la transformación en lugar de una herramienta para reforzar la limitación. Lo que dices repetidamente se convierte en lo que crees y lo que crees moldea todo lo que sigue. Permitirte recibir suena simple, pero para la mayoría de las personas representa un concepto ajeno. Entendemos trabajar por algo, entendemos ganar, lograr, esforzarse y empujar. Pero, ¿permitir? Eso se siente vago, pasivo, casi irresponsable. Sin embargo, este malentendido es exactamente lo que mantiene a tantas personas atrapadas en ciclos de agotamiento y frustración. Permitir no es pasividad, no es sentarse y esperar que la vida te dé cosas mientras no haces nada. Permitir es una postura interna, un estado de apertura que te permite aceptar lo que viene sin cuestionar inmediatamente si lo mereces, si durará o si aceptarlo te hace débil. Significa que puedes recibir un cumplido sin desviarlo. Puedes aceptar ayuda sin sentirte culpable. Puedes experimentar el éxito sin prepararte inmediatamente para el fracaso. La mayoría de las personas han sido condicionadas a rechazar el recibir de maneras sutiles. Alguien ofrece ayuda y rápidamente dices que puedes manejarlo solo, incluso cuando estás abrumado. Logras algo significativo y en cuestión de momentos lo estás minimizando, explicándolo o centrándote en lo que aún necesita mejorar. El dinero llega inesperadamente y en lugar de gratitud, sientes ansiedad sobre cuándo se acabará. Todas estas son formas de bloqueo, de negarse a dejar que las cosas buenas aterricen completamente en tu experiencia. Cuando te permites recibir, dejas de tratar cada cosa positiva como sospechosa o temporal. Permites que sea real, permites que importe. Te permites sentirte digno de ello sin necesidad de justificar esa valía a través de explicaciones o disculpas. Este cambio no significa que dejes de actuar o de esforzarte. Significa que dejas de vivir en un estado de resistencia constante a las cosas buenas que quieren llegar a ti. La frase te recuerda este permiso. Cuando dices, permítete recibir sin esfuerzo, estás entrenando tu mente para reconocer que no todo lo valioso debe ser luchado. Algunas cosas llegan porque estás listo, porque estás abierto, porque has dejado de alejarlas con tus creencias sobre lo que mereces y lo difícil que debe ser todo. ¿Qué cambiaría en tu vida si realmente te permitieras recibir? Vivimos en un mundo que glorifica el ajetreo, el esfuerzo incansable y la lucha constante. El mensaje está en todas partes. Si quieres algo con suficiente intensidad, debes estar dispuesto a trabajar más duro que los demás, sacrificar más, superar el dolor y nunca dejar de esforzarte. Este sistema de creencias ha creado una generación de personas que equiparan su valía con su producción y su valor con su agotamiento. Pero esto es lo que rara vez se discute. El esfuerzo excesivo a menudo se convierte en lo que bloquea lo que quieres. Cuando abordas cada meta con los puños apretados y una determinación rígida, creas una tensión interna que impide el flujo natural. Te enfocas tanto en forzar resultados que te pierdes los caminos más fáciles, las oportunidades inesperadas, los momentos en que la vida intenta apoyarte de maneras que no anticipaste. Piensa por un momento en la tensión física. Cuando intentas enhebrar una aguja y tus manos tiemblan de frustración, la tarea se vuelve casi imposible. Cuanto más intentas forzarlo, más difícil se vuelve. Pero cuando te relajas, respiras y lo abordas con facilidad, el hilo se desliza. La vida funciona de la misma manera. El esfuerzo excesivo crea una frecuencia de lucha que atrae más lucha. Le dice al universo, o a tu mente subconsciente, o a cualquier marco que tenga sentido para ti, que todo debe ser difícil. Y así es. Esto no significa que el esfuerzo en sí mismo sea incorrecto. La acción importa. El compromiso importa. Pero hay una diferencia entre la acción inspirada que fluye de la claridad y la acción forzada que proviene del miedo
y la desesperación. Una se siente energizante incluso cuando es desafiante. La otra te agota y produce rendimientos decrecientes. Cuando liberas la creencia de que todo lo que vale la pena debe requerir sufrimiento, creas espacio para una experiencia diferente. Las cosas pueden desarrollarse con más gracia. Las soluciones pueden aparecer sin que las hayas forzado a existir. El apoyo puede llegar sin que tengas que rogar por él. La frase que exploramos te invita a salir de la mentalidad de esfuerzo excesivo y entrar en un estado donde tus acciones son efectivas sin ser agotadoras. ¿Cuánto de tu lucha actual existe porque crees que tiene que ser así? Las afirmaciones se han vuelto populares hasta el punto del cliché, pero su poder sigue siendo real cuando se usan con una intención genuina. Louise Hay construyó gran parte de su trabajo sobre la comprensión de que las declaraciones que nos repetimos a nosotros mismos moldean nuestros patrones mentales y emocionales de maneras profundas. Ella reconoció que la mayoría de las personas andan con un flujo constante de autocrítica negativa que refuerza la limitación, el miedo y la indignidad, y ofreció afirmaciones como una herramienta práctica para interrumpir y reemplazar esos patrones dañinos. Lo que hace que una afirmación funcione no es la magia de las palabras en sí, sino la consistencia de la repetición y la disposición a notar cuando los viejos pensamientos intentan reafirmarse. Cuando dices, me permito recibir sin esfuerzo, no estás creando un cambio instantáneo, estás plantando una semilla. Las primeras veces que lo dices, tu mente podría resistirse, podría decirte que esto es una tontería, que la vida real no funciona así, que te estás engañando a ti mismo. Esta resistencia es normal, es el viejo patrón defendiendo su territorio. Pero si continúas, algo comienza a cambiar. La nueva declaración empieza a sentirse menos ajena. Tu mente comienza a considerarla como una posibilidad en lugar de una mentira obvia. Aparecen pequeñas pruebas que apoyan esta nueva creencia. Notas un momento en que algo llegó fácilmente. Te sorprendes aceptando ayuda sin culpa. Reconoces una oportunidad que antes habrías descartado. Estas pequeñas confirmaciones fortalecen el nuevo patrón, haciéndolo más creíble, más automático, más real. La clave es entender que las afirmaciones no se tratan de pretender que tu realidad actual no existe. Se tratan de crear una nueva lente a través de la cual interpretar esa realidad. Cuando afirmas, me permito recibir sin esfuerzo, no estás negando que a veces luchas. Estás eligiendo enfocarte en la posibilidad del flujo en lugar de solo en la fricción. Estás entrenando tu atención para buscar evidencia de facilidad en lugar de solo catalogar dificultades. Por eso importan las afirmaciones conscientes. La palabra consciente significa que eres consciente de lo que estás haciendo y por qué. No solo estás repitiendo palabras robóticamente. Estás eligiendo intencionalmente reconfigurar tu diálogo interno porque entiendes que este diálogo ha estado moldeando tu experiencia todo el tiempo, fueras consciente de ello o no. Ahora estás recuperando ese poder. Estás decidiendo qué se refuerza, qué recibe atención, qué se fortalece en tu mente. La frase, di esto y permítete recibir sin esfuerzo, funciona como este tipo de afirmación consciente. Aborda múltiples niveles a la vez: el hablar, el permitir, el recibir y la liberación del esfuerzo excesivo. Cada elemento trabaja en una parte diferente del patrón mental que te ha mantenido atascado en la lucha. ¿Qué cambia cuando te das permiso para probar este enfoque de manera consistente? En el centro de la mayoría de los problemas de recibir se encuentra un problema de valía. La gente dice que quiere mejores relaciones, más seguridad financiera, un trabajo satisfactorio o una salud mejorada. Pero cuando aparecen oportunidades para estas cosas, encuentran razones para rechazarlas, sabotearlas o convencerse de que no durarán. Las razones superficiales varían, pero debajo de ellas suele vivir la misma creencia. Realmente no merezco esto. La valía no es algo que ganas a través del sufrimiento o que pruebas a través del logro. Es tu derecho de nacimiento como ser vivo. Pero no es así como la mayoría de nosotros fuimos enseñados a pensar al respecto. Aprendimos que la valía debe ser demostrada, que aumenta con el logro y disminuye con el fracaso, que puede ser revocada si nos equivocamos lo suficiente.
Aprendimos a vernos como fundamentalmente carentes hasta que hacemos lo suficiente, somos lo suficiente, logramos lo suficiente para finalmente merecer cosas buenas. Este marco crea una situación imposible. Si solo mereces recibir después de haber probado tu valía, pero probar tu valía requiere recibir oportunidades para demostrar tus capacidades, terminas atrapado en un bucle donde nada puede cambiar. Rechazas oportunidades porque aún no te sientes digno, y no puedes sentirte digno porque sigues rechazando oportunidades. Romper este ciclo requiere un cambio fundamental. Debes empezar a tratar la valía como un punto de partida en lugar de un destino. Eres digno ahora, no por lo que has logrado o por lo perfectamente que te comportas, sino simplemente porque existes. Desde este lugar, recibir se vuelve natural. Puedes aceptar oportunidades sin preguntarte inmediatamente cuándo caerá el otro zapato. Puedes experimentar cosas buenas sin esperar un castigo. Puedes permitirte tener lo que quieres sin necesidad de justificarlo a través del sufrimiento. La frase te recuerda este permiso. Cuando dices, me permito recibir, estás haciendo una declaración sobre tu valía. Estás declarando que no necesitas ganarte el derecho a tener cosas buenas en tu vida. Esto podría sentirse incómodo al principio, especialmente si has pasado años creyendo lo contrario. Pero la incomodidad durante el crecimiento es normal. La pregunta no es si se siente extraño. La pregunta es si estás dispuesto a intentar creer algo diferente sobre lo que mereces. La repetición crea caminos en la mente de la misma manera que caminar por la misma ruta a través de un campo eventualmente desgasta un camino visible en la hierba. Cuanto más lo caminas, más claro se vuelve, más fácil es de seguir y más automáticamente lo tomas sin pensar. Los patrones mentales funcionan exactamente así. Los pensamientos que repites se convierten en las rutas predeterminadas que tu mente sigue al procesar experiencias, tomar decisiones o evaluarte a ti mismo. Usar la frase «di esto y permítete recibir sin esfuerzo» como práctica diaria significa que estás creando deliberadamente un nuevo camino. Cada vez que pronuncias estas palabras, estás caminando por esta nueva ruta. Al principio se siente desconocido y tu mente quiere desviarse de nuevo al viejo y cómodo camino de la lucha y la indignidad. Pero si sigues eligiendo la nueva ruta, se vuelve más suave, más natural, más automática. Esto no se trata de forzarte a creer algo que se siente falso. Se trata de darte permiso para explorar una posibilidad diferente. No te estás mintiendo a ti mismo. Te estás ofreciendo una alternativa a las creencias limitantes que han estado funcionando en el trasfondo de tus pensamientos durante años. Esas viejas creencias nunca fueron una verdad objetiva. Eran patrones aprendidos, absorbidos de experiencias, mensajes familiares, condicionamiento cultural y decepciones tempranas. Si fueron aprendidos, pueden ser desaprendidos. Si fueron creados a través de la repetición, pueden ser reemplazados a través de una repetición diferente. La frase funciona como un recordatorio diario para soltar el control y aliviar la presión interna que llevas. Cuando te das cuenta de que te tensas, fuerzas resultados o caes en la ansiedad sobre si mereces lo que quieres, puedes hacer una pausa y pronunciar la frase. Actúa como un botón de reinicio, devolviéndote a la intención de permitir y la apertura. Con el tiempo, este reinicio se vuelve menos necesario porque el nuevo patrón se convierte en tu predeterminado. Dejas de necesitar recordarte conscientemente que permitas recibir porque permitir se convierte en tu estado natural. La herramienta solo funciona si la usas. El conocimiento sin práctica no cambia nada, pero la práctica, incluso la práctica imperfecta, crea una transformación real con el tiempo. ¿Cómo se sentiría comprometerte con esta práctica durante 30 días y notar lo que cambia? La vida no tiene por qué ser tan difícil como la mayoría de las personas la hacen. Esto no es una negación de desafíos reales o dificultades genuinas. Es un reconocimiento de que gran parte de nuestro sufrimiento no proviene de las circunstancias en sí, sino de cuán rígidamente las abordamos, cuán duramente nos hablamos a nosotros mismos sobre ellas y cuánta resistencia aportamos a la experiencia de ser humano. Louise Hay habló a menudo sobre el poder de suavizar,
de traer dulzura a ti mismo y a tu vida en lugar de crítica y fuerza constantes. Suavizar no significa renunciar a los estándares o aceptar la mediocridad. Significa liberar la voz interior dura que te dice que nada de lo que haces es lo suficientemente bueno, que el descanso es pereza, que recibir ayuda es debilidad, que la facilidad es sospechosa. Significa cuestionar la creencia de que tu valor depende de tu productividad o que debes sufrir para merecer cosas buenas. Significa tratarte a ti mismo con la misma amabilidad que le ofrecerías a alguien que amas y que está pasando por dificultades. La mayoría de las personas son mucho más duras consigo mismas de lo que lo serían con los demás. Notan cada defecto, recuerdan cada error y mantienen un comentario constante de autocrítica que se consideraría abuso emocional si se dirigiera a otra persona. Sin embargo, lo dirigen constantemente hacia sí mismas y se preguntan por qué la vida se siente tan agotadora. Esta dureza interna crea un estado de estrés crónico que hace que todo sea más difícil de lo necesario. La toma de decisiones se vuelve agonizante porque estás aterrorizado de elegir mal y probar tu indignidad. Las oportunidades generan ansiedad porque ya te estás preparando para el fracaso. Las tareas simples se vuelven abrumadoras porque llevas el peso de creer que deberías estar haciendo más, mejor, más rápido. Cuando empiezas a suavizarte, cuando comienzas a hablarte a ti mismo con amabilidad y a abordar tu vida con menos fuerza, sucede algo notable. La tensión constante se alivia, la presión implacable se levanta ligeramente. Descubres que aún puedes lograr cosas, resolver problemas y avanzar sin castigarte a ti mismo en el proceso. De hecho, a menudo logras más porque no estás desperdiciando energía en el autocastigo y la resistencia. La frase "permítete recibir sin esfuerzo" es una invitación a este suavizado. Te pide que liberes la creencia de que todo lo valioso debe ser difícil, que la lucha prueba la valía, que el esfuerzo siempre debe sentirse como fuerza. Te invita a considerar que la vida realmente podría querer apoyarte, que las oportunidades pueden llegar sin que hayas luchado por cada centímetro, que puedes recibir cosas buenas mientras también eres amable contigo mismo en el proceso. Este suavizado no es debilidad, es sabiduría. Es la comprensión de que la dureza constante crea fragilidad y la fragilidad eventualmente se rompe. La suavidad, por otro lado, permite flexibilidad, resiliencia y la capacidad de doblarse sin romperse. Cuando suavizas tu enfoque hacia la vida y hacia ti mismo, creas espacio para que las cosas fluyan en lugar de golpear constantemente muros de resistencia. ¿Qué podría ser posible si permitieras que tu vida fuera un poco más suave, un poco más fácil, un poco más gentil? Uno de los mayores malentendidos sobre permitirse recibir sin esfuerzo es el miedo a que signifique no hacer nada. La gente se preocupa de que si dejan de forzar y controlar, todo se desmoronará. Creen que su vigilancia constante y su esfuerzo incansable son las únicas cosas que mantienen su vida unida. Elimina eso, y el caos tomaría el control. Este miedo tiene sentido dada la forma en que hemos sido condicionados, pero pasa por alto una distinción crucial. Permitirse recibir sin esfuerzo no significa no tomar ninguna acción. Significa tomar acción desde un estado diferente. En lugar de actuar por miedo, desesperación y la necesidad de probar tu valía, actúas desde la claridad, la confianza y la inspiración genuina. En lugar de forzar resultados a través de la pura fuerza de voluntad, respondes a las oportunidades con apertura y dejas que las cosas se desarrollen con un ritmo más natural. El esfuerzo sin resistencia interna se ve completamente diferente del esfuerzo impulsado por el miedo y la indignidad. Uno se siente energizante incluso cuando es desafiante. El otro te agota y crea agotamiento. Uno te permite notar cuando una puerta está realmente cerrada versus cuando simplemente necesitas probar un enfoque diferente. El otro te mantiene golpeando tu cabeza contra la misma pared porque crees que el sufrimiento equivale a la dedicación. Cuando te permites recibir sin esfuerzo excesivo, te vuelves más efectivo, no menos. Conservas energía al no desperdiciarla en resistencia y autocrítica. Tomas mejores decisiones porque no estás nublado por el miedo y la desesperación.
Reconoces las oportunidades con más claridad porque no estás tan enfocado en forzar un resultado específico que te pierdes mejores alternativas. La frase no te pide que dejes de preocuparte o de intentar. Te pide que dejes de hacer todo más difícil de lo necesario. Te invita a confiar en que puedes moverte por la vida con propósito y dirección, mientras también estás abierto al apoyo, la facilidad y el flujo. La acción y el permitir no son opuestos. Trabajan juntos cuando dejas de confundir la lucha con el valor. Comprender un concepto no significa nada sin aplicación práctica. Puedes estar de acuerdo en que permitirse recibir sin esfuerzo tiene sentido, pero si nunca lo practicas realmente, nada cambia. La integración requiere convertir el conocimiento en acción consistente, y con esta frase, la integración es sorprendentemente simple. Comienza por pronunciar la frase en voz alta, al menos una vez al día. La mañana funciona bien porque establece una intención de cómo quieres moverte a lo largo del día. Dila lentamente, prestando atención a lo que significa cada palabra. Me permito recibir sin esfuerzo. Siente el permiso en esas palabras. Nota cualquier resistencia que surja y no la juzgues. Solo obsérvala y elige pronunciar la frase de todos modos. Usa la frase como un punto de referencia durante momentos de estrés o duda. Cuando te sorprendas cayendo en la ansiedad sobre si mereces algo bueno que está sucediendo, haz una pausa y repite la frase. Cuando te des cuenta de que rechazas ayuda o desvías un cumplido, detente y dila en silencio. Cuando estás forzando un resultado y todo se siente como una lucha, respira y recuérdate a ti mismo que permitir es una opción. Escribe la frase en algún lugar visible, en un espejo, en tu teléfono, en una tarjeta cerca de tu espacio de trabajo. Estos recordatorios visuales interrumpen los patrones de pensamiento habituales y te devuelven a la intención de apertura y recepción. Con el tiempo, necesitarás menos los recordatorios porque el nuevo patrón se vuelve automático. Presta atención a los momentos en que el recibir ocurre fácilmente. Nótales, reconóceles. Permite que se registren como evidencia de que esto es posible. La mente aprende a través del reconocimiento de patrones, así que cuantos más ejemplos reconozcas conscientemente, más aceptará tu cerebro esto como una forma viable de experimentar la vida. La práctica no necesita ser complicada. Las acciones pequeñas y consistentes crean más cambio que los grandes gestos ocasionales. Lo que importa es que realmente lo hagas en lugar de solo pensar en hacerlo. ¿Estás dispuesto a comprometerte con esta práctica simple y ver qué cambia? La frase «di esto y permítete recibir sin esfuerzo» es más que una colección de palabras. Es una invitación a una relación fundamentalmente diferente contigo mismo, tu valía y tu vida. Todo lo que hemos explorado en este video apunta a una verdad central. Gran parte de lo que hace la vida difícil no son las circunstancias en sí, sino la resistencia interna, el juicio severo hacia uno mismo y la creencia en la indignidad que aportas a esas circunstancias. Cuando pronuncias esta frase con intención genuina, estás eligiendo interrumpir patrones que probablemente han estado funcionando durante la mayor parte de tu vida. Estás decidiendo que ya no necesitas probar tu valía a través del sufrimiento. Te estás dando permiso para aceptar cosas buenas sin cuestionar inmediatamente si las mereces. Estás liberando la creencia agotadora de que todo lo valioso debe ser luchado y ganado por la fuerza. Este cambio no ocurre instantáneamente. Los viejos patrones tienen raíces profundas y no desaparecerán solo porque digas una frase una o dos veces. Pero con la práctica constante, con la repetición diaria, con la elección de esta nueva perspectiva una y otra vez, incluso cuando se sienta desconocida, los viejos patrones comienzan a perder su control. Se forman nuevos caminos. Las respuestas diferentes se vuelven automáticas. Lo que antes parecía imposible comienza a sentirse natural. La resistencia que podrías sentir a esta práctica es en realidad una señal de que está funcionando. La resistencia aparece cuando algo amenaza el status quo de tus creencias. Si esta frase se sintiera completamente cómoda desde el primer momento, significaría que en realidad no estaba desafiando nada. La incomodidad significa que estás creciendo, estirándote, creando nuevas posibilidades donde solían vivir viejas limitaciones.
No necesitas esperar hasta que creas plenamente en tu valía antes de empezar a practicar esta frase. No necesitas sentirte completamente digno antes de permitirte recibir. La práctica en sí crea la creencia. La repetición construye la valía. El permitir abre las puertas que tu resistencia ha mantenido cerradas. Esto no se trata de fingir una confianza que no tienes. Se trata de elegir diferentes palabras, diferentes pensamientos, diferentes acciones, hasta que esas elecciones se conviertan en tu nueva realidad. La vida tiene un flujo natural que la mayoría de las personas nunca experimenta, porque están demasiado ocupadas forzando, controlando y resistiendo. Cuando te permites recibir sin esfuerzo, entras en ese flujo. Las cosas aún requieren acción, pero la acción se siente diferente. Las decisiones aún deben tomarse, pero provienen de la claridad en lugar del miedo. Los desafíos aún surgen, pero los abordas sin el peso adicional de creer que debes manejar todo solo para probar tu valor. La pregunta ahora es simple. ¿Lo practicarás? ¿Pronunciarás la frase diariamente? ¿Notarás tu resistencia? ¿Te permitirás recibir y observarás lo que cambia? ¿O estarás de acuerdo en que suena bien, pero nunca lo integrarás realmente en tu vida? La diferencia entre la comprensión y la transformación es la práctica. La diferencia entre saber y experimentar es la acción. Di esta frase: permítete recibir sin esfuerzo. Deja que reconfigure tu mundo interior. Date permiso para experimentar la vida con más facilidad, más flujo, más apertura a lo que quiere llegar a ti. Lo mereces, lo creas plenamente o no. Empieza a practicar como si lo hicieras y observa lo que se vuelve posible.